Abraham Lincoln es recordado como el presidente que abolió la esclavitud en los Estados Unidos, pero ¿sabías que, a pesar de luchar por los derechos de los esclavos, su visión sobre los pueblos indígenas era muy diferente? A lo largo de la historia, figuras clave como Lincoln han sido celebradas por sus logros, mientras que sus acciones en contra de los pueblos indígenas han sido en gran parte ignoradas. En este vídeo, exploraremos cómo políticas brutales, como las recompensas por cabelleras, convertían la caza de indígenas en un negocio lucrativo. También hablaremos de las devastadoras masacres de St. Creek y Wounded Knee, donde cientos de hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en nombre de la expansión territorial. Y si alguna vez te has preguntado de dónde surgió la frase «el mejor indio es el indio muerto», aquí descubrirás el origen y el contexto detrás de estas palabras tan perturbadoras. Acompáñanos a desvelar el lado oscuro de la historia de los Estados Unidos, donde el destino manifiesto no solo implicaba el crecimiento de una nación, sino también el genocidio y la destrucción de culturas enteras. Cuando los primeros colonos europeos arribaron a las costas de lo que hoy es Estados Unidos en el siglo XVII, traían consigo un mundo completamente ajeno a las culturas indígenas que habitaban estas tierras. Los puritanos y otros colonos británicos veían este nuevo mundo como una tierra prometida, un lugar donde podían empezar de nuevo, pero esa visión implicaba también la apropiación y explotación de los vastos recursos naturales y territorios que ya estaban habitados. Las enfermedades, como la viruela y el sarampión, no tardaron en devastar las comunidades indígenas. Estas enfermedades, para las cuales los indígenas no tenían defensas, arrasaron pueblos enteros, eliminando hasta el 90% de la población en algunas áreas. Este desastre demográfico facilitó el avance de los colonos, quienes veían estas muertes masivas no solo como una tragedia, sino como una señal divina que justificaba su derecho a tomar las tierras. Para los colonos, la tierra no tenía un valor espiritual o simbólico como lo tenía para los pueblos indígenas. Era vista como una propiedad que podía ser medida, vendida, comprada y explotada para el crecimiento económico. Mientras que para los pueblos indígenas la tierra era sagrada, un espacio de vida en conexión con la naturaleza y los antepasados, para los colonos británicos era simplemente un recurso por el que competían con sus pares. Esta diferencia radical de concepción generó tensiones irreparables. A medida que los colonos europeos se expandían hacia el oeste en lo que eventualmente se convertiría en Estados Unidos, las tensiones con las comunidades indígenas se intensificaron hasta estallar en conflictos violentos. Las diferencias culturales, la competencia por la tierra y los recursos, y la incapacidad de los colonos para comprender y respetar la cosmovisión indígena alimentaron estas tensiones. Pronto, las luchas por el control de las tierras ancestrales se convirtieron en guerras devastadoras. Uno de los conflictos más significativos fue la Guerra del Rey Felipe, 1675 a 1678, un enfrentamiento sangriento entre los colonos y una coalición de tribus indígenas liderada por Metacomet, conocido por los ingleses como Rey Felipe. Este conflicto, que surgió en Nueva Inglaterra, fue una respuesta directa a la expansión colonial y la apropiación de tierras indígenas. Aunque los nativos lograron resistir durante un tiempo, fueron derrotados y sometidos. Como resultado, muchas tribus fueron completamente aniquiladas o forzadas a ceder sus territorios. Pero la resistencia indígena no se limitó a Nueva Inglaterra. A lo largo del siglo XIX, la expansión hacia el oeste llevó a los colonos a entrar en conflicto con poderosas naciones indígenas como los Sioux y los Apaches. Estas tribus, que ocupaban vastas regiones de las grandes llanuras y el suroeste, lucharon ferozmente por defender sus tierras y su forma de vida. Sin embargo, la superioridad militar de los colonos, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, fue implacable. Guerras como las guerras Sioux, 1854 a 1890, y la guerra contra los apaches de Jerónimo demostraron que el gobierno estaba dispuesto a emplear cualquier medida para garantizar el acceso a tierras y recursos, sin importar el costo humano. Las políticas de despojo territorial no fueron solo el resultado de las acciones de líderes militares como Sheridan, sino que fueron respaldadas por leyes y decisiones presidenciales. Bajo el gobierno de Andrew Jackson, la Ley de Remoción de Indios de 1830 ordenó el desplazamiento forzado de decenas de miles de indígenas hacia el oeste, lo que resultó en el infame Camino de las Lágrimas. A lo largo del siglo XIX, estos desplazamientos y masacres continuaron con la complicidad de presidentes como Ulysses S. Grant,
quien implementó una política de paz que en realidad consistía en forzar a los indígenas a las reservas, y si se resistían, a enfrentarse a la aniquilación. En este periodo también nació una de las frases más infames y reveladoras del pensamiento de la época: el mejor indio es el indio muerto. Esta declaración fue atribuida al general Philip Sheridan, un líder militar que jugó un papel importante en las guerras indias. Aunque se debate si él fue el primero en usarla, la frase capturó el espíritu brutal con el que se abordaba la cuestión indígena en Estados Unidos. Para muchos líderes militares y políticos de la época, la única solución al problema indígena era su exterminio total, y esta frase resumía la mentalidad de que los pueblos indígenas no tenían lugar en el futuro de la nación. Uno de los presidentes más complejos en este contexto fue Abraham Lincoln. Aunque es conocido por su lucha contra la esclavitud y su papel en la emancipación de los esclavos, Lincoln mantuvo una política agresiva hacia los pueblos indígenas. Durante su mandato, autorizó la ejecución masiva de 38 hombres indígenas Dakota en Mankato, Minnesota, en 1862, tras la Guerra de Dakota. Este evento sigue siendo la ejecución pública más grande en la historia de Estados Unidos. Mientras Lincoln abogaba por la libertad de los esclavos, consideraba a los indígenas como una amenaza para la expansión y el desarrollo del país. Su administración, al igual que muchas otras, veía la eliminación de los pueblos nativos como un paso necesario para consolidar el control sobre los vastos territorios del oeste. Una de las prácticas más atroces del siglo XIX fue la oferta de recompensas por las cabelleras de los indígenas. Esta política, implementada por diversas autoridades locales y estatales en el oeste de Estados Unidos, transformó la violencia contra los pueblos originarios en un negocio lucrativo. Los cazadores de recompensas y los colonos se beneficiaban de estas recompensas, que variaban según la región, pero en muchos casos ofrecían hasta $100 por las cabelleras de guerreros y sumas menores por las de mujeres y niños. Esta medida incentivó el asesinato indiscriminado de indígenas, sin importar si pertenecían a tribus en resistencia o si eran pacíficos. Uno de los ejemplos más infames ocurrió en 1863, cuando el gobernador de Nuevo México, James Henry Carleton, ofreció recompensas por cabelleras de los apaches navajos en un esfuerzo por pacificar el territorio. Carleton, junto con el general Kit Carson, implementó una campaña de exterminio que resultó en la captura y muerte de miles de indígenas. Estos eventos marcaron el comienzo de una larga serie de atrocidades que se justificarían bajo el pretexto de la expansión territorial. Entre los eventos más recordados están las masacres de Sand Creek y Wounded Knee. La masacre de Sand Creek ocurrió el 29 de noviembre de 1864 en el territorio de Colorado. Dirigida por el coronel John Chivington, un expredicador metodista, y bajo órdenes del gobernador territorial John Evans, un grupo de aproximadamente 700 milicianos atacó un campamento de Cheyennes y Arapaos que habían levantado banderas blancas y estadounidenses como símbolo de paz. Durante varias horas, hombres, mujeres y niños fueron asesinados brutalmente. Las tropas mutilaron los cuerpos de las víctimas, llevándose cabelleras y partes del cuerpo como trofeos. Esta masacre dejó entre 150 y 200 indígenas muertos, y Chivington, en lugar de ser castigado, fue inicialmente celebrado como un héroe por la prensa local. Solo años después, la masacre fue condenada tras una investigación federal que reveló la crueldad de los actos cometidos. La masacre de Wounded Knee, ocurrida el 29 de diciembre de 1890 en Dakota del Sur, marcó el final simbólico de las guerras indias. Tras la muerte del líder Lakota Toro Sentado semanas antes, un grupo de 350 Lakotas, en su mayoría mujeres y niños, se encontraba en camino hacia la reserva de Pinery cuando fueron interceptados por el 7º de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, liderado por el coronel James Forsyth. Los soldados, siguiendo las órdenes del general Nelson Miles, intentaron desarmar a los Lakotas en Wounded Knee Creek. Durante el proceso, un disparo accidental provocó el caos, lo que derivó en una masacre en la que más de 300 indígenas fueron asesinados. Muchos de ellos murieron mientras intentaban huir, y sus cuerpos quedaron esparcidos por la nieve. Aunque el gobierno estadounidense presentó el evento como una batalla, los testimonios revelaron que se trató de una ejecución masiva de indígenas desarmados. Tanto Sand Creek como Wounded Knee son recordatorios desgarradores de cómo los pueblos indígenas fueron tratados como obstáculos en el camino del destino manifiesto, la ideología que justificaba la expansión colonial y el exterminio de los nativos. Estos eventos y las políticas que los precedieron dejaron una herida profunda en la historia de Estados Unidos, marcando un legado de genocidio cultural y físico que sigue resonando hasta hoy. A pesar de siglos de opresión,
Los pueblos indígenas nunca dejaron de luchar por sus derechos y por la supervivencia de su identidad cultural. Desde movimientos históricos como el American Indian Movement en los años 60, que alzó la voz contra la violencia y las injusticias cometidas por el gobierno de los Estados Unidos, hasta las recientes protestas contra el oleoducto Dakota Access, estas comunidades han demostrado una inquebrantable fortaleza y resistencia. El movimiento de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas es un recordatorio desgarrador de las batallas actuales por la visibilidad y la justicia. Esta iniciativa busca hacer frente a la alarmante cantidad de mujeres indígenas que han desaparecido o han sido asesinadas sin que se les dé la debida atención por parte de las autoridades. Hoy en día, los pueblos indígenas están experimentando un renacimiento cultural. Las lenguas, tradiciones y prácticas espirituales que alguna vez estuvieron al borde de la extinción están siendo revitalizadas. Programas de educación bilingüe, festivales culturales y la creciente reivindicación de sus territorios ancestrales son ejemplos de cómo estas comunidades están recuperando su legado. Este renacer cultural es tanto una respuesta a siglos de opresión como un faro de esperanza para las generaciones futuras. Sin embargo, los desafíos persisten. La pobreza, la violencia y la desigualdad continúan afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. La lucha por la soberanía y el reconocimiento de sus derechos es un proceso en curso. Aunque los obstáculos son muchos, la resiliencia de estos pueblos sigue siendo un poderoso testimonio de su capacidad para resistir, adaptarse y renacer. A lo largo de este viaje por la historia de los pueblos indígenas en los Estados Unidos, hemos desvelado algunos de los capítulos más oscuros y silenciados de su existencia. Desde la llegada de los colonos, las guerras por la tierra, las políticas de exterminio y las masacres, hasta las luchas actuales por el reconocimiento y la justicia, estas comunidades han sido testigos de una brutalidad inimaginable, pero también han demostrado una resiliencia inquebrantable. La historia de los pueblos indígenas no es solo un relato de sufrimiento y despojo, sino también de resistencia y renacimiento. Hoy, su cultura florece nuevamente, revitalizando lenguas, costumbres y tradiciones que alguna vez se intentaron borrar. La lucha por la soberanía y los derechos continúa, recordándonos que el camino hacia la justicia está lleno de obstáculos, pero también de esperanza y determinación. Este vídeo es un tributo a esas generaciones que, a pesar de todo, han mantenido viva la esencia de su identidad. Es una invitación a reflexionar sobre los errores del pasado y a reconocer que la historia de los Estados Unidos no puede contarse sin reconocer el sacrificio y la resistencia de los primeros habitantes de estas tierras. La verdad no debe ser olvidada, y el camino hacia un futuro más justo depende de que no lo permitamos. Sin más que agregar, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos de saberes profundos y recuerda compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo encuentro.